Muy buenas noches, somos el BSG Institute y en esta oportunidad nos convoca la unidad didáctica Implementación de Interfaces de Usuario. Pues bien, esta vendría a ser nuestra actividad de aprendizaje número 2, en realidad viene a ser la continuación, esta es nuestra segunda sesión de clase de la actividad de aprendizaje número 2. Y el día de hoy pues vamos a abordar el tema acerca de lo que es el análisis empresarial. Habíamos dicho que cuando desarrollamos sistemas de información pues tenemos que considerar, claro está, la etapa de lo que viene a ser pues el ciclo de vida, ¿no? De los sistemas de información, que es importante, y todo sistema de información pues tiene un ciclo de vida, un ciclo de desarrollo, de fases. En la sesión anterior habíamos visto las diferentes posturas de los autores, como Fábregas, como Sen, de que pues, cada uno de ellos enfoca su propia postura con respecto a lo que es básicamente el ciclo de vida pues, de los sistemas de información. Y naturalmente, pues la etapa del análisis o la fase del análisis es fundamental porque de ahí parte todo y lo que viene a ser pues la parte de luego de lo que es el diseño, la implementación, el desarrollo de un sistema de información. Y en ese sentido, el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que viene a ser pues el análisis empresarial, la importancia que tiene y de qué manera esto, digamos, incide o repercute cuando uno tiene que desarrollar un proyecto. Más aún cuando nosotros tenemos que, en este caso, pues, como se dice, implementar pues un proyecto, un sistema de información, ¿no? Al margen del tipo de solución o propuesta que nosotros como especialistas planteemos, ya sea desde la implementación de un desarrollo, en este caso de un software de escritorio, podría ser quizás un sistema web o una aplicación web, o quizás una aplicación móvil. Pues, al margen de la solución que nosotros vamos a tener que plantear o presentar, pues naturalmente tenemos que partir por lo que es el análisis empresarial. Es importante, claro que sí, porque de cierta manera este va a repercutir en el desarrollo de nuestra propuesta de solución o de mejora frente a una problemática situacional que nosotros hemos identificado previamente, ¿no? Muy bien, entonces, muy buenas noches con todos los estudiantes que se están conectando. Por favor, solicitarles, registren su asistencia, ya, apellidos y nombres en el chat. Luego yo tomo captura de eso y de esa manera, pues para mí es mucho más sencillo contabilizar la asistencia a cada sesión que ustedes asisten, ¿no? De forma sincrónica, claro está. Muy bien, hablemos entonces acerca del análisis empresarial. El análisis empresarial básicamente lo que va a hacer, dice, es describir las actividades del análisis del negocio. Es decir, mediante el análisis empresarial nosotros vamos a hacer una descripción de cuáles son las actividades del análisis del negocio, de la empresa, que son necesarias para poder identificar cuáles son las necesidades que tiene la empresa, las necesidades que tiene el negocio, y también para poder identificar básicamente cuál es el problema. Entonces, el análisis empresarial, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va básicamente a describir cuáles son, dice, esas actividades que forman parte del análisis del negocio, que es necesario, que es importante, básicamente para poder, pues, identificar, ¿no? Cuáles son esas necesidades, cuáles son los problemas que quizás se puedan estar presentando dentro de la empresa, y de una u otra manera poder generar ciertas oportunidades. Definir la naturaleza de la solución básicamente nos va a permitir satisfacer una necesidad, inclusive para poder hacer la justificación de la inversión que va a ser necesaria pues para la entrega de la solución. No hay que olvidar que cuando uno básicamente va a desarrollar un proyecto, pues naturalmente tiene que haber un estudio de factibilidad, ¿no? O un estudio de viabilidad de un proyecto. Y eso también lo mencionábamos en la sesión del día de ayer, ¿no? Donde decíamos básicamente que todo proyecto, ¿cierto? Tiene que tener, claro está, un estudio de factibilidad para determinar si un proyecto es o no es viable para la empresa. Y este análisis o este estudio de factibilidad o de viabilidad no solamente es a nivel técnico,
sino también hay un análisis, hay un estudio que se tiene que realizar a nivel operativo, ¿no? Cuando hablamos del estudio de factibilidad técnica, por ejemplo, es determinar cuáles son los recursos TICs que se necesitan. Y esto abarca, por ejemplo, desde la identificación de qué herramientas de hardware, ¿no es cierto?, necesitamos. Vamos a necesitar algún servidor, vamos a necesitar de repente, no sé, algún hardware en especial, un lector de código de barras, un lector biométrico, impresoras, servidor web, servidor de base de datos, etcétera. Pero no solamente es el hardware, también, por ejemplo, debo de considerar el software, ¿no? Las licencias de software que quizás la empresa tenga que adquirir. Entonces, todo este estudio de factibilidad técnica va a determinar básicamente no solamente equipos tecnológicos, no solamente hardware, sino también quizás la adquisición de alguna licencia de software en especial. Y esto va a determinar, va a estar en función, ¿no?, en la propuesta que nosotros vayamos a plantear, dependiendo de qué lenguaje de programación vamos a usar, qué herramienta de programación vamos a utilizar, qué gestor de base de datos, etc. Pues hay que hacer todo un estudio de costos a nivel de factibilidad técnica y determinar cuánto eso va a demandar como inversión por parte de la empresa. En el estudio, por ejemplo, de factibilidad operativa, tiene que ver con los beneficios. Y aquí, por favor, quiero la participación de ustedes, jóvenes, que me digan básicamente cuál es, por ejemplo, ¿no? Cuál es, por ejemplo, a nivel de, como se dice, de beneficios, cuántos tipos de beneficios hay. ¿Alguien me puede decir cuántos tipos de beneficios hay cuando uno desarrolla un proyecto? Se supone que todo sistema de información va a traer beneficios. Estos beneficios generalmente se clasifican en dos tipos de beneficios. ¿Alguien recuerda cómo se llama esto? Les ayudo con uno. Uno de ellos se llama beneficios, empieza con T. TAN, beneficios TAN, cuando es palpable, cuando es fácil de cuantificar, ¿cómo se denomina? ¿Alguien tiene la respuesta? Excelente, Jonathan, ¿cómo estás? Buenas noches. Efectivamente, ¿no? Los beneficios tangibles, es decir, es fácil de cuantificar, es fácil de poder cuantificar. Estos beneficios son beneficios tangibles. Y los beneficios intangibles son básicamente beneficios abstractos, que son difíciles de poder cuantificar, ¿no? Por ejemplo, el confort, rapidez, ¿no? Mayor rapidez en las transacciones, comodidad para el usuario, etc. Son beneficios abstractos, son intangibles. Entonces, el estudio de factibilidad operativa tiene que ver con una serie de beneficios que ustedes como especialistas tienen que identificar qué beneficios le va a traer ese supuesto sistema, esa supuesta propuesta tecnológica que ustedes van a implementar a la empresa. Y también hay que identificar si estos beneficios son tangibles o son intangibles. Y aquí básicamente nosotros necesitamos beneficios que sean tangibles, es decir, que se puedan cuantificar. Y en otras palabras, que representen dinero para la gerencia. Y decirle, bien señor gerente, con la implementación de este sistema de control de asistencia vía web, usted va a ahorrarse todo un sueldo, porque si hay una persona encargada de tomar la asistencia en puerta, que de repente está ganando 1.500 o 1.400 o 1.000 soles mensuales, pues usted dejaría de contratar a este trabajador que para usted, para la empresa es un gasto, es un pasivo. Entonces serían 1.000 soles mensuales, lo multiplicas por 12, entonces estamos hablando más o menos de 12.000 soles al año, que la empresa automáticamente se va a tener que de repente pues ahorrarse, ¿no? Al dejar de contar con esta persona, de que esté pues controlando la entrada y salida del personal de la empresa, ¿no? De repente a esta persona la puedo mandar a hacer otras actividades y no necesariamente tenerlo ahí en puerta, siempre controlando quién entra y quién sale. Asumiendo hipotéticamente que el proceso de control de asistencia es manual. Y frente a eso, pues plantear un sistema de control de asistencia donde quizás sea vía web. ¿Estamos? Entonces, en ese sentido, pues podemos plantear ese tipo de propuesta, ese tipo de solución. Entonces, hemos identificado un beneficio, claro que sí, que se ha convertido en un beneficio, pues, tangible, ¿no? Y en ese sentido, hacemos nuestro estudio de factibilidad, ¿no? Operativa y decimos, pues bien, el sistema a nivel operativo es atractivo, ¿sí? Porque la gerencia va a ahorrarse un dinero que es tanto, ¿no? Y tú tendrás que explicar, ¿no? Cuál es el análisis que has hecho, etcétera. Y finalmente, pues viene el estudio de factibilidad, digamos, económica, donde nosotros ya ahí tenemos que representar, pues, básicamente, cuál es la rentabilidad de la inversión, del proyecto, etcétera, y todo eso explicarlo. Entonces,
Obviamente, toda propuesta de solución tiene que tener un estudio de factibilidad, y a eso se refiere cuando hablamos de estudio de viabilidad de un proyecto, ¿no? Que tiene que ver a tres niveles: a nivel técnico, a nivel operativo y a nivel económico. Si esos tres estudios de factibilidad nos dan valores positivos, entonces podemos decir que el proyecto pues, le es atractivo a la empresa, ¿no? Y tenemos que justificar incluso los montos, porque en el estudio de factibilidad, por ejemplo, económica, jóvenes, es ahí donde ustedes van a tener que cobrar sus honorarios, ¿no? Entonces, ¿cuánto van a cobrar por el desarrollo del sistema? Ese costo lo asume la gerencia, aparte de los equipos, de las licencias de software, aparte del hardware que la empresa va a tener que adquirir. Entonces, eso ya ustedes lo plasman en el estudio de factibilidad técnica, ¿no? Entonces, obviamente, con todo ello, una vez que tenemos la aprobación del proyecto, entonces ya recién podemos seguir con el desarrollo del sistema, ¿no? Entonces, en esta primera parte nos habla, pues, de que es importante considerar la etapa del análisis, específicamente la etapa del análisis empresarial. ¿Para qué? Para poder, justamente, dice, justificar, ¿no? Justificar la inversión que va a ser necesaria, dice, para entregar la solución o la propuesta que nosotros queramos implementar. ¿Cómo justificamos, profesor, esa inversión, no? Pues a través del estudio de factibilidad que tenemos que realizar del proyecto. Y este estudio de factibilidad o de viabilidad tiene que ser, repito, a tres niveles: el estudio de factibilidad a nivel técnica, el estudio de factibilidad a nivel operativa y el estudio de factibilidad a nivel económico. Esos tres estudios se consolidan y determinamos si el proyecto es o no es viable, ¿no? Y generalmente, ¿quién hace eso? Pues eso lo hace el gestor de proyectos, ¿no? La persona que está a cargo de, digamos, de liderar el equipo de trabajo, en este caso el grupo humano, ¿no? Y naturalmente el gestor de proyectos o el project manager es el que va a tener como subalternos, es decir, va a tener bajo su dirección, ¿no? ¿A quiénes? A los otros especialistas involucrados en ese proyecto. ¿Alguien me puede decir quiénes serían esos especialistas involucrados en el desarrollo del proyecto, aparte del gestor de proyectos, aparte del project manager? ¿Quiénes estarían ahí? ¿Quiénes conformarían este staff para poder desarrollar este sistema? ¿El analista de sistemas estará ahí? ¿Qué dicen? ¿Habrá un analista de sistemas? ¿Sí o no? Analista, profe, sí. Claro, muy bien, el analista de sistemas. ¿Quién más? ¿Quién va a programar el sistema? Programador. El desarrollador o programador, muy bien. Jonathan, ¿quién va a hacer la base de datos? ¿Quién lo va a implementar? El DBA. El DBA, ¿no? El Database Administrator. Excelente, Jonathan, gracias por tu participación. Efectivamente, mínimo tienen que estar esos tres actores, esos tres especialistas de IT. Tiene que estar, obviamente, el analista de sistemas, tiene que estar el desarrollador, ¿no? El gurú en algoritmos, en programación, ¿no? Al margen de qué competencias maneje, ¿no? Es un experto, es un capo en Python, o en Java, o en C#, etcétera, dependiendo también del lenguaje de programación que domine, porque a veces no todos los desarrolladores manejan todos los lenguajes de programación, cada uno se especializa según lo que conoce, y en función a eso, pues, hace una especialización, ¿no? Y claro, también está, pues, el DBA, el administrador de la base de datos, que va a ser el encargado, pues, ¿no? De crear los planes de mantenimiento, de crear la base de datos, de implementar los procedimientos almacenados, ¿no? Los triggers que seguramente se van a tener que ejecutar en algún momento, pero también él va a ser el responsable de crear las restricciones de campo, las validaciones que tendrán que aplicarse sobre el database, ¿no? Y seguramente también crear algunas tareas, alertas, operadores, etcétera, dentro del servidor. Tiene que estar todo configurado, y también crear seguramente un plan de contingencia frente a cualquier incidencia que pueda darse, frente a cualquier amenaza tecnológica. De repente por ahí alguien hizo un SQL injection, logró filtrarse o, digamos, vulnerar el acceso al servidor de la base de datos, dijo Druid Database de forma remota y se tumbó la base de datos. Entonces el DBA dirá, pues no hay problema, porque yo tengo un plan de contingencia. Así, yo tengo un servidor remoto y tengo incluso en el servidor, existe una tarea programada donde todos los días a las 00 horas se ejecuta automáticamente una tarea que lo que hace es, pues, genera los famosos backups, copias de seguridad. Entonces, si alguien se eliminó la base de datos, pues no hay problema, tenemos backups que se generan día a día, y cogemos el backup, hacemos la restauración y listo. De esa manera, pues, recuperamos toda la data. Entonces, si el ataque se hizo, por ejemplo,
el día de hoy a las 2 de la tarde y se tumbaron la base de datos, vulneraron el acceso, etcétera, pero tenemos un backup del día de hoy a las 00 horas. Entonces solamente perdería la empresa información desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, que en realidad es un tiempo menor, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los días pues se genera un backup diario. Si el ataque es en la mañana o es al mediodía, pues sería información que se perdería, pero en realidad mínima, de horas. ¿Por qué? Porque lo recomendable es que los backups, por ejemplo, se generen siempre a la medianoche. ¿Por qué, profesor? Porque generalmente los usuarios en el día a día siempre están haciendo transacciones, siempre están en conexión, en conectividad con el servidor. Entonces, lo recomendable es naturalmente que estos backups, estas copias de seguridad, por ejemplo, se ejecuten siempre en la medianoche, ¿no? O en la madrugada, incluso donde pues el servidor esté libre y pueda generar pues los backups que corresponden, ¿no? Muy bien, en todo análisis empresarial pues van a haber salidas, ¿no? Salidas del análisis que se va a tener que realizar y estos van a permitir proporcionar, ¿no? Un determinado contexto para el análisis de los requerimientos, porque justamente el análisis de requerimientos viene post-análisis empresarial o post-análisis del negocio, post-análisis de la empresa. Entonces, de esta manera, pues vamos a también poder canalizar y poder identificar adecuadamente cuáles son los requerimientos que existan por parte de los usuarios y hacer el análisis correspondiente. Posteriormente, pues haremos la identificación, ¿no? De qué tipo de solución o qué tipo de propuesta es la que vamos a presentar a la gerencia en la medida de sus requerimientos y en la medida de los procesos de negocio que nosotros queramos mejorar o queramos automatizar o queramos sistematizar. Una vez que se ha hecho esto, pues vamos a poder plantear ya una primera iniciativa, ¿no? Para básicamente una planificación que tenemos que realizar, que no va a ser a corto plazo, sino a largo plazo. Profesor, ¿por qué usted habla en el concepto o dice que tiene que haber una planificación a largo plazo? Porque generalmente los proyectos de TI siempre se desarrollan a largo plazo. Generalmente son pues a 60 días, 90 días. Siempre un desarrollo de un sistema está entre 2 a 3 meses. Profesor, ¿podría darse un sistema, podría demorar de repente 4 meses, 5 meses, más de 90 días? Quizás. Esto va a depender de la complejidad de procesos de negocio que se vayan a sistematizar. No es lo mismo sistematizar un proceso de negocio a sistematizar 2, 3, 4, 5 procesos o sistematizar toda la empresa. Más aún cuando la empresa todo maneja de forma manual. Todos sus procesos son manuales, son procedimentales, no hay nada automatizado. De repente por ahí utilizan documentos de Word, archivos de Excel. Hay data, hay información para analizar, hay información para normalizar. Entonces es importante, ¿no? Tener claro qué cosa es lo que vamos a tener que hacer o qué cosa es lo que se va a hacer con el sistema, qué procesos de negocio se van a sistematizar. Si quizás la complejidad de la propuesta que vayamos a presentar es sistematizar toda la empresa, pues hay que hacer el análisis empresarial, ¿no? Por ejemplo, planteo la pregunta, lanzo la pregunta, a ver, quizás alguno de ustedes tenga la respuesta. Si ustedes tienen que hacer un sistema de información, obviamente los convoca el gerente, ustedes se acercan, hacen alguna reunión de trabajo, probablemente no una, sino varias, para poder un poco empaparse de la empresa, ¿no? Conocer primero qué cosa hace la empresa, cuál es su actividad comercial o cuál es su rubro comercial. ¿Es una fábrica? ¿Es una pyme o MIPE? De repente es un taller de confección de ropa, es de repente, no sé, un taller de mecánica, es una ferretería, quizás de repente es un mini market, es una biblioteca, es un instituto, es un colegio privado, etc. O sea, puede ser de diferente rubro económico a la cual se dedique la empresa. Entonces, pregunto, cuando ustedes van a la empresa y están haciendo levantamiento de información, ¿cómo identifican ustedes cuántas áreas tiene la empresa? ¿A través de qué elemento? ¿Alguien me puede decir qué es lo que ustedes solicitarían para entender la complejidad de áreas que existe en la empresa? ¿Cómo se llama ese diseño, esa estructura? ¿Un organigrama? Excelente, Jonathan. Excelente, muy bien. Así es. A través de un organigrama identificamos cuál es la estructura jerárquica organizacional de la empresa. Podemos identificar
¿Cuántas áreas hay, no? Y señor gerente, dígame usted, ¿cuántas sedes tiene, ah? Ah, nosotros por ahora tenemos una sede. Mira, por ahora nosotros tenemos 3 sedes, una en Lima y 2 en provincia. Ah, ok. ¿Y cuántas áreas existe dentro de la empresa, no? Estas áreas, en cada sede existe un área personalizada, o cómo manejan el tema, pues, por ejemplo, ¿no? De sus procesos que pretenden sistematizar. Por ejemplo, vamos a suponer que te piden sistematizar el proceso de almacén y cómo hacen el almacenamiento de los productos, ¿no? Hay un almacén central, cómo envían esto a provincia, cómo abastecen su almacén. Suele surgir una serie de interrogantes que ustedes van a tener que plantear y preguntar. Entonces el gerente te dirá, ah, mira, para eso nosotros tenemos un organigrama y es el siguiente. Entonces ahí tú vas a ver cuáles son las áreas que constituyen esa empresa, ¿no? Habrá pues la gerencia general, está de repente, qué sé yo, pues el área de abastecimiento, el área de logística, el área de contabilidad, recursos humanos, finanzas, en fin, etcétera. Tú vas a encontrar una serie de áreas y es importante entender su estructura jerárquica porque ahí yo voy a entender cuál es la unidad de mando y voy a también entender cómo fluye la información y lo más importante, cuál es el área involucrada a la cual yo voy a sistematizar sus procesos de negocio o sus procesos comerciales. Entonces, el análisis empresarial es importante, es necesario. A veces los especialistas de IT, los que somos de sistemas, no le tomamos mucha importancia en eso. Lo primero que queremos es, oye, ¿qué cosa quiere el usuario? Tal cosa, tal cosa. Ah, ya, proceso de compras, ventas, listo, ya lo tengo. ¿Y qué espera del sistema? ¿O qué cosa es lo que quiere? Ah, quiere que el proceso de facturación se haga a través del aplicativo móvil o web. O sea, como decía ayer, la participación me parece que fue de Garrido, a veces los especialistas de sistemas hacemos un análisis, pero muy superficial, no profundizamos. Es decir, no nos preocupamos de los detalles, no observamos con lupa qué cosa es lo que realmente el usuario quiere y qué tipo de información necesita tener o visualizar a través del sistema y qué tipo de información desean que se procese, que se calcule, y lo más importante, que se almacene y en determinado momento también que se extraiga, porque seguramente va a haber información que la van a querer visualizar en algún formato también en especial, van a querer de repente en PDF, van a querer subir de repente archivos de Excel o descargar información a través de ficheros de Excel, de repente quieren los reportes que salgan a través de gráficos estadísticos. Y pregunto, ¿y eso no son requerimientos de usuario? ¿Eso no serían los requerimientos funcionales del sistema? Creo que sí. Entonces, es importante y es necesario, como se dice, como dijo ayer el compañero Garrido, hacer un análisis, pero un análisis no tan superficial, sino, como se dice, un análisis un poco más detallado, un análisis un poco más profundo. Y para eso también recuerdo la participación de Julio Pérez, que nos decía la importancia que es, profesor, reunirse con el usuario, hacer que el usuario participe de las reuniones con los especialistas y presentarles avances a ellos para decir, mira, estamos trabajando de esta manera, mira, estos son los requerimientos tentativos que hemos identificado según las reuniones de trabajo que hemos tenido en las fechas tal, tal y tal. Entonces el usuario va a escuchar y va a ver si lo que realmente tú le estás presentando es lo que él quiere. Y quizás la pregunta sería, ¿y para qué hacer tanta cosa, profesor? ¿Es importante? Claro que sí, porque al final lo que nosotros queremos es tener clientes satisfechos. Lo que nosotros queremos es al final tener un usuario feliz, a un usuario que se sienta cómodo, que le dé gusto trabajar con la aplicación web y diga, mira, este sistema es tan sencillo o es tan fácil o tan dinámico que no me pierdo. Yo ingreso, tengo mi logueo, aquí tengo la opción, voy acá, filtro, busco. Entonces, el sistema es lo suficientemente intuitivo y no necesito quizás ni siquiera manual de usuario. Pero como manda la norma, tú tienes que, digamos, presentar el sistema documentado, acompañado, claro está, de su manual de usuario, porque es lo que corresponde, ¿no? Muy bien, entonces, en ese sentido, pues, es importante el análisis empresarial, ¿no? Y básicamente el análisis empresarial dice es a menudo, pues, el punto de partida, ¿no? Para el inicio de un proyecto nuevo. Y continúa conforme van a ir surgiendo los cambios que quizás se vayan a introducir dentro del proyecto y se tenga, pues, disponible incluso más información. Claro, cuanto más información tengamos del proceso, cuanto más claro tengamos los procesos que vamos a sistematizar, mejor vamos a presentar nuestra solución que realmente se acerque a lo que el cliente o el usuario realmente necesita, ¿no? Para ello,
lo que tenemos que hacer pues es básicamente realizar una serie de actividades dentro del análisis empresarial, que los requerimientos del negocio deben ser, claro está, identificados y sobre todo documentados. Es importante, jóvenes, que ustedes también manejen documentación, porque incluso para plasmar los requerimientos, ¿no?, tanto funcionales como no funcionales, hay un formato, ¿no?, que se utiliza donde uno va especificando qué cosas es lo que el usuario necesita o quiere. Y alguien dirá, profesor, ¿y qué hago con toda esa información una vez que yo he canalizado en la fase de análisis? Pues bien, luego vendrá pues el diseño, donde tú vas a tener que presentar pues probablemente una serie de diagramas o modelos que te permitan abstraer y representar esa realidad. Y claro está, no se olviden que tienen que aplicar una metodología de desarrollo de software, ¿no? Más aún si van a hacer un proceso de sistematización. Que si van a trabajar con metodología de desarrollo tradicional o ágil, eso es relativo. Si el cliente, en este caso quien te contrata, te da la libertad de que tú elijas la metodología de desarrollo de software, porque algunos clientes sí saben de informática y dicen, por favor, queremos que apliques la metodología RUB. Ya, caballero, ya me están condicionando. Ah, yo pensaba, profesor, aplicar Scrum. Tú pensabas, pues olvídate. Scrum, ¿no? Si piensa que sigue Scrum, no, olvídate. El cliente quiere que sea con la metodología RUB. Punto, RUP, se acabó. Entonces, no tenemos más línea de acción porque ya nos están condicionando de que apliquemos esa metodología de desarrollo. Si quizás el cliente te da la libertad y te dice, mira Aldo, mira Carlos, a mí no me interesa qué metodología tú apliques, que si vas a usar Scrum, XP, programación extrema, Kanban, Crystal, la metodología ágil que tú quieras o tradicional, a mí me da igual. Yo lo que quiero es que el sistema funcione y funcione bien y que el sistema realmente cumpla las especificaciones que yo estoy requiriendo, que yo estoy necesitando como cliente. La metodología, mira, tú proponla, no me hago yo problema por eso. Y hay empresas que incluso te dan la libertad de que tú como especialista elijas incluso este lenguaje de programación. A veces uno le pregunta y le dices, ¿necesitas que tu sistema se integre con algún otro sistema que tiene la empresa? De repente quieres utilizar con algún lenguaje de programación específico y de repente dice, mira, por ahora no tenemos nada sistematizado, este es nuestro primer sistema de información. Si no sabe de informática y tú le dices, mira, te lo puedo hacer en Java, te lo puedo hacer en C#, si no sabe de informática, lo que tú le digas, pues no te va a entender, ¿no? C#, Java, Python, ¿qué es eso? No, de verdad no entiendo. Mira, a mí no me digas nada de lenguaje de programación, yo lo que quiero es que esto funcione y punto. Tú eliges el lenguaje, tú propon. Si te dan esa libertad, excelente, porque tú vas a poder plantear en función a lo que tú dominas, ¿no? De los muchos lenguajes que conoces o que te han enseñado, pues el que más domines o en el que te sientas más cómodo programando, pues dirás, no, porque yo domino tecnología.net, entonces voy a optar por C# y como gestor de base de datos, pues me voy de repente con Oracle, si es que amerita, o quizás tranquilamente trabajo con SQL Server, y si es que la empresa no tiene capacidad para invertir en lo que son licencias de software, de repente te dicen, mira, ¿sabes qué? No queremos invertir en licencia, entonces trabaja con tecnología free. Entonces, de repente ahí habría que ir mirando al lenguaje de programación PHP o habría que ir mirando al gestor de base de datos relacional de MySQL. Entonces, ya el contexto ahí puede cambiar, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esto puede variar en función a lo que el usuario quiera, ¿no? En función al tipo de propuesta que nosotros presentemos y si es que el cliente pues nos condiciona en cuanto a metodología, en cuanto a lenguaje de programación, en cuanto a gestor de base de datos, podemos nosotros plantear alguna propuesta en cuanto a esas herramientas, ¿no? Herramientas tecnológicas. Muy bien, en ese sentido, pues, lo que se busca mediante el análisis empresarial es profundizar, conocer un poco más acerca de la empresa, sus procesos, y en función a eso poder hacer un adecuado análisis, no solamente del negocio, sino también de sus requerimientos. Pues bien, el análisis empresarial básicamente va a describir, ¿no?, las actividades del análisis del negocio que se van a tener que realizar en la empresa, ¿no?, para poder, pues, básicamente analizar la situación del negocio, con el fin, pues, de poder entender plenamente cuáles son los problemas que tiene la empresa y las oportunidades que se podrían generar dentro de ellas. Asimismo, también podemos evaluar, ¿no?, las capacidades que tiene la empresa a fin de comprender los cambios necesarios para poder, pues, satisfacer las necesidades del negocio y, sobre todo,
alcanzar las metas estratégicas que ellos como empresa puedan plantearse, ¿no? Y básicamente determinar, ¿no?, cuál va a ser el enfoque, ¿no?, el enfoque de la solución que vamos a presentar, ¿no?, desde un punto de vista mucho más factible para la empresa. Por otro lado, también se busca definir con el análisis empresarial cuál va a ser el alcance de la solución y sobre todo poder desarrollar el caso de negocio para una solución, ¿no?, de propuesta acorde a sus requerimientos. También se busca definir y documentar los requerimientos del negocio que deben estar incluidos en las necesidades del negocio, básicamente a través de las capacidades que se requieran, ¿no? Y de esa manera, pues, poder enfocarnos en cuál va a ser el alcance de la solución y el caso de negocio que nosotros vamos a tener que plantear, ¿no? Aquí tenemos un diagrama, ¿no?, donde básicamente en el análisis empresarial van a haber ciertas entradas que vamos a tener que generar, van a haber ciertas tareas que vamos a tener que ejecutar y finalmente vamos a tener ciertas salidas, ¿no?, ciertos outputs. Pues bien, en cuanto a las entradas, tenemos que identificar cuáles son las limitaciones o los supuestos del negocio, así como también identificar cuál es la meta y los objetivos que tiene la empresa, que tiene el negocio, entender cuál es la arquitectura empresarial que tiene la empresa, así como también, pues, cuáles son sus requerimientos, ¿no?, que deben estar previamente identificados, declarados, y también poder de esa manera, pues, plantear cuál va a ser la solución, ¿no?, ver cuál es el desempeño que esta solución va a tener, y de esa manera también debemos de entender a los stakeholders. Los stakeholders son básicamente los actores del negocio, ¿no?, dependiendo del tipo de solución que vamos a plantear. De repente el sistema lo van a trabajar únicamente los empleados de la empresa, ni siquiera va a tener contacto el customer, ¿no?, el cliente que viene a comprar a la empresa. Entonces estamos hablando de stakeholders internos, ¿no? Si es un sistema de almacén, es un sistema de repente que tiene que ver solo con gestión interna. Hay sistemas donde tiene que haber incluso la ejecución o el uso de ese sistema no lo van a hacer los empleados, lo va a hacer directamente el cliente, porque el cliente a través de la aplicación móvil, de repente, él mismo va a poder generar su pedido. No necesita ir a la empresa, no necesita llamar a la empresa para hacer el pedido mediante el aplicativo, ya sea web o móvil. Él puede ir, ¿no?, se registra, hace su mismo proceso, él mismo genera su pedido, él mismo registra sus productos, él mismo va añadiendo los productos a su carrito vía web y luego él mismo indica qué tipo de documento de facturación quiere, si quiere boleta o factura, va a indicar el medio de pago, la forma de pago y sigue los pasos secuenciales hasta finalizar la venta. Y una vez que cancela, incluso podría elegir el tipo de despacho, si lo quiere recoger en tienda, si lo quiere que se le entregue a su domicilio, de repente quiere despacho a domicilio, y cómo se maneja eso, por ejemplo, ¿no? Eso tiene, profesor, un cargo adicional por parte de la empresa, lo va a asumir el cliente, es parte va de cortesía por parte de la empresa. No, profesor, eso va a depender también de la distancia, ¿no? Si está dentro del distrito, pues no se le cobra, es gratuito el despacho, le entrega la mercadería, pero si está fuera de los límites del distrito de la empresa, pues sí, eso va a tener un cargo adicional. ¿Y eso cómo lo va a manejar el sistema? ¿Eso se lo va a cargar antes de que haga el pago? Entonces, esas cositas tenemos que analizarlas y es importante entender el proceso de negocio, porque si yo no entiendo un proceso de negocio, entonces ¿cómo voy a pretender sistematizarlo? ¿Cómo voy a pretender automatizar si no conozco los detalles? ¿No? Insisto, si no conozco, pues, en este caso, las características propias del proceso, ¿no? Y para eso podemos no solamente reconocer el proceso, sino también modelarlo, representarlo. Y ahí podemos usar de repente la herramienta Exai, podemos usar de repente la metodología BPMN, Business Process Management Notation, ¿no? Para poder uno ahí representar a través de un flujograma, ¿no?, cuáles son los stakeholders y cuáles son las actividades, ¿no? Y si van a haber compuertas, si van a haber estructuras de decisión, condicionales, etcétera, ¿no? Y poder representar claramente todo el proceso con sus distintas aristas que puede tener el proceso en sí, para de esa manera poder entender y comprender cómo es que funciona. Y ahora, una vez que yo entiendo cómo funciona el proceso de negocio hoy en día sin sistema de información, poder ahora sí presentar la mejora y poder decir cómo llevo todo esto al tema virtual. Ajá, y qué tipo de datos maneja, y cómo es el tema del pedido, cómo es el tema del pago, se aceptan
forma de pago con débito, crédito, hay que registrar las cuotas, ¿no? Esa información la necesita la empresa, no la necesita. Son una serie de detalles que vamos a tener que especificar bien para poder luego eso llevarlo a un modelo relacional, para después uno poder representar de forma correcta, de forma adecuada, un modelo entidad-relación, que mañana, mediante la aplicación del proceso de normalización, por ejemplo, podré, digamos, normalizar mi base de datos y finalmente pasar después de la fase del diseño ya a la implementación, ya la codificación en SQL, ¿no? O de repente en Oracle, o de repente en Postgre, o de repente en MySQL, dependiendo del gestor de base de datos que vayas a utilizar, pero tú ya te vas con la seguridad de que ese modelo relacional que tú has hecho, lo has hecho siguiendo cada una de las características del proceso de negocio, del proceso comercial de esa empresa, sin que se te escape ningún detalle, ¿no? Habiendo entendido y comprendido cómo es que funciona. Entonces, esto es clave porque si nosotros hacemos un mal análisis, créeme que todo lo que diseñemos, todo lo que vamos a proponer, quizás cumpla en cierta medida los requerimientos, en cierto porcentaje, pero no al 100%. Entonces, es importante tener eso claro, ¿no? Por otro lado, pues están las tareas, ¿no? Una vez que nosotros hemos generado las entradas respectivas, en las tareas debemos de definir las necesidades del negocio, evaluar las brechas en cuanto a las capacidades, determinar pues cuál va a ser el enfoque de la solución, el alcance de la solución hay que definirlo claramente para luego poder tener el caso de negocio ya estructurado y decir, mira, este proceso funciona de esta manera. Y ahí tú serás libre de ver cómo lo representas. Si vas a utilizar la metodología de desarrollo tradicional, como lo es RUP, a través del UML, lenguaje modelo unificado, pues tranquilamente a través de los diagramas de caso de uso, a través de los de Kuhn, puedes tú representar el proceso de negocio, ¿no? Con sus casos de uso, sus actores, ¿no? Sus relaciones, si es un include, es un extend, y tú irás haciendo la representación del proceso a través de un diagrama de caso de uso del negocio, por ejemplo. O quizás a través de un modelo de Visage para poder entender cómo es que funciona dicho proceso de negocio, dicho proceso comercial de esa empresa que está siendo objeto de estudio. Finalmente, pues tenemos las salidas que se deben de generar, ¿no? Que básicamente es tener ya el caso de negocio previamente identificado, ¿no? Las necesidades también deben estar ya identificadas. Se tendrá como salida ya el enfoque de la solución, ¿no? Y el alcance que va a abarcar esta propuesta tecnológica para luego proceder ya a la fase de diseño, luego previamente de haber hecho el análisis, pues tendrá que venir la etapa del diseño y continuar con el ciclo de vida, ¿no? De desarrollo de todo sistema de información. Y ya lo hemos visto el día de ayer. Muy bien, como necesidad del negocio, ¿no? ¿Cuál es su propósito? El propósito básicamente es identificar, dice, y definir por qué se requiere un cambio en los sistemas o en las capacidades que maneja una empresa. Entonces, ese es el verdadero propósito o finalidad que tiene, pues, el análisis empresarial, ¿no? Dice conocer, definir cuáles son las necesidades que tiene la empresa, para de esa manera, pues, poder impulsar algún cambio a través de un sistema de información o a través de una propuesta tecnológica, ¿no? Y aquí también hay que tener cuidado porque tampoco podemos intentar llevar todos los procesos jóvenes a la nube. No podemos llevar todos los procesos íntegramente a que sean vía web. Quizás, a lo mejor, la propuesta pueda tener una aplicación no uniplataforma, no solo de una sola plataforma, sino de repente es una solución multiplataforma. ¿Por qué, profesor, habla de una aplicación o sistema multiplataforma? Porque puedo tener ciertos procesos que se hagan mediante un software de escritorio y pueden haber ciertos procesos de negocio que se van a ejecutar o se van a, digamos, a realizar íntegramente mediante una plataforma web. Así como también pueden haber otros procesos como son consultas, reportes, etcétera, de repente, o generación de alertas que se van a hacer mediante una aplicación móvil, una app. Entonces, profesor, voy a tener dentro de mi propuesta final, tendré entonces 3 plataformas, ¿no? Software de escritorio, aplicación web, aplicación móvil, quizás, no lo sé. Eso va a depender del caso, de la casuística, de la problemática que tenga la empresa y en función de eso, pues tú vas a plantear la mejor alternativa de solución.
De repente tú dirás, no, mire, señor gerente, no es necesario que usted lleve todo vía web. Tranquilamente, más de repente del 60%, 70% de todo lo que se pretende sistematizar, funciona tranquilamente mediante un software de escritorio. Ah, ok. Y quizás solo el módulo de consultas y de emisión de reportes que sea vía web y trabaja tranquilamente usted. Entonces, pero esa solución, esa alternativa, ¿quién le va a dar? Pues le van a dar ustedes como especialistas de IT, porque son ustedes, digamos, las personas más idóneas para poder plantear una solución, ya sea web, móvil o escritorio. De aquí quiero citar un ejemplo, ¿no? ¿Alguien me puede decir en qué caso, en qué medida plantearíamos o en este caso propondríamos un sistema vía web? ¿Quién me da la respuesta? ¿En qué caso, en qué casuística ustedes recomendarían que un sistema se haga vía web? ¿En qué situación? ¿Ideas? ¿Los escucho? ¿Su opinión importa? Aldo, Carlos, Diana, Julio. Hoy Julio está en silencio. Julio, ¿cómo estás, Julio? En qué medida propondrían ustedes como alternativa de solución un sistema web? Decirle, no, 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 señor gerente, un ratito, esto no lo puede hacer usted mediante un software de escritorio. Acá yo le sugiero, le propongo que este proceso sea vía web. ¿En qué caso? ¿En qué caso? ¿De qué manera ustedes llegarían a esa conclusión de que la solución no sea un software de escritorio, sino sea de repente una aplicación web? ¿Alguien tiene la respuesta? Tentativa, aunque sea. ¿Ideas? Aldo, Puede ser cuando el cliente te pide que, por ejemplo, quiere ingresar a su sistema, a su información de parte de cualquier zona geográfica. Ya, muy bien, Diana, excelente. Sí, has dicho algo importante y lo voy a resumir todo lo que me has acabado de decir en dos palabras. Cuando hay la necesidad de que el cliente interactúe con el sistema. Cuando hay esa necesidad de que el cliente haga esa interacción directa con el sistema de información, entonces tú le dices, ya, aquí esto no puede ser escritorio, esto lo tiene que hacer el cliente, esto lo puede hacer el profe, puede ser ventas por internet, un carrito de compras. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. Efectivamente, ¿no? Un carrito de compras, ¿no? Por ejemplo, a ver, a una panadería, ¿ustedes le implementarían un sistema web? Si es que quieren vender, sistematizar sus ventas, ¿le recomendarían un sistema web o un software de escritorio? ¿Qué me dicen? ¿Cómo vender por internet? ¿Solo sus ventas? A ver, listen, escuchen. Voy a lanzar la siguiente casuística. Señores, hay que sistematizar el proceso de ventas, escuchen, el proceso de ventas de una panadería. ¿Qué le recomiendan? ¿Un software de escritorio o un sistema web? ¿Cuál sería lo mejor ahí, en esa casuística? En el caso de la panadería, si queremos sistematizar su proceso de ventas, ¿qué le propondrían ustedes? ¿Un software de escritorio o un sistema web? ¿Ideas? Acuérdate que la panadería quiere sistematizar su proceso de ventas. Escritorio, profe. Escritorio, ¿ya? ¿Qué dice Diana? ¿Qué dice Aldo? Yo creo que le propongo web. Tú le propones web, ya estamos con el... Sí, lo puede escalar quizá. Ya, ok. Escritorio tiene un voto, web tiene otro voto. ¿Alguien más? Aldo, en el caso de la panadería, quiere sistematizar su proceso de ventas. Pregunto, ustedes como especialistas de sistemas, ¿qué le proponen al dueño de la panadería? ¿Implementar un software de escritorio o implementar un sistema web o una aplicación web? Carlos, entonces está recomendando que le diría, mira, ¿sabes qué? Trabaja con un software de escritorio tranquilamente, un sistema de escritorio suficiente. Diana se opone, Diana dice, no, profesor, yo le planteo un sistema web. ¿Qué dice Aldo? ¿Qué dice Jonathan? ¿Qué dice Julio? Ideas en el proceso que estamos planteando. Bueno, yo voy por el tema de escritorio. Tú vas por el sistema de escritorio, Aldo. Ya tenemos 2 puntos a favor del software de escritorio. Muy bien. ¿Qué dice Julio? Julio se encuentra en sala, ¿no? Julio, aunque sea por el chat, estoy atento al chat. ¿Ideas?
Profe, o sea, yo diría si es que si va a ser solo Sí. como sede, que sea de escritorio, pero si piensa abrir otra sede, digamos, de aquí a un año o dos, que es el futuro próximo, que sea web. Sea un web, quizá. Ya, ok. Ya, muy bien. Tiene que ser web, Tiene que ser web. ¿Por qué? porque para una fácil ampliar, digamos, a otra sede, crece los usuarios, es más fácil conectarlos vía internet a todos mediante la plataforma web, mientras que el cliente servidor se tendría que volver a rehacer el proyecto, ¿no? Ya. Muy bien, gracias Julio, interesantes sus puntos de vista, ¿no? Porque yo siempre digo, esto de sistemas jóvenes es como el médico, ¿no? Y dices, ay, profesor, estoy un poquito mal, me duele la garganta, voy al médico. No sé, bueno, de repente algún médico, ¿no? De medicina general te dice, ¿sabes qué? Sácate pruebas COVID. No, mi estimado, estamos en pandemia, no vaya a ser, ¿cuántos días tiene la tos? Evalúa, ¿no? El otro médico de repente dice, ¿cómo te sientes? De frente, no te receta, dice, no, anda, toma, ponte esta ampolla. Cada médico tiene su propio, ¿no? Es un especialista y cada uno tiene una forma de tratar a los pacientes, ¿no? Hago el ejemplo de los médicos y los llevo al caso de sistemas, ¿no? Claro, porque cada especialista tiene un Weltanschauung, un punto de vista distinto. Aquí va mi respuesta, ya es lo que yo opino y es lo que yo considero. Ha habido alumnos que están a favor de escritorio, lo cual no estaría mal. Y Diana, y en el caso de Julio, y en el caso de Jonathan, como que nos dicen, podría ser web. Diana dice, podría ser también web, y de repente por ahí Jonathan dijo, no, escritorio y también web. Entonces, como que optan de repente por trabajar dos versiones, quizás, no lo sé. Ya, aquí mi respuesta, si a mí me consultan, me dicen, Castañeda, una consulta, sí, mira, hay una panadería y quieren sistematizar su proceso de ventas, y me han dicho que qué cosa les recomiendo. Ya, si tú fueras el encargado, el gestor de proyectos, el project manager o el especialista en el sistema, ¿qué le recomiendas a la panadería? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que hice en la clase el día de hoy, ¿no? Análisis empresarial. Yo lo primero que haría es investigar sobre sus procesos, sobre su proceso de negocio. Yo le diría, oye, una consulta, dime, la panadería, sus ventas, la hace hoy en día, enero de 2021, ¿cómo lo realiza? ¿De forma presencial? Sí. Ya, o sea, significa que el cliente va a la panadería, ¿no? Y compra el pan y compra otros productos, leche, azúcar, como a veces en una panadería encontramos productos de primera necesidad que te venden, no solamente pan, ¿no? Hay panaderías que venden pan, que también venden, pues, otros productos, ¿no? Primero tengo que preguntar eso, ¿no? ¿Cómo llevan a cabo su proceso de ventas? Ok, es presencial. Punto 2, yo le preguntaría, ¿y qué tipo de productos venden? Porque yo necesito conocer el negocio para poder plantear la solución. Yo no le puedo decir de frente, sí, escritorio, no, huevo, primero tengo que saber qué cosa es lo que vende, qué vende, cómo lo comercializa sus productos. Entonces yo le preguntaría, oye, otra pregunta, o sea, esta panadería que vende pan, ok, diferentes tipos de pan, perfecto. Y también vende otro tipo de productos, leche, cocoa, café, azúcar, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto. Y le preguntaría ahora, ¿y esta panadería también vende pasteles? ¿También vende tortas? Hay panaderías que a veces también hacen tortas. Yo tengo que conocer a la empresa. Estoy haciendo análisis empresarial. Entonces, si él me dice, mira, sí, también vende tortas, o sea, también hace tortas, las vende ¿no? O sea, en vitrina, y también a veces le hacen pedidos, o sea, ellos también a veces hacen, tienen de repente su área de repostería, donde también hacen algún pedido en función de algún diseño que el cliente también le pida. ¿Y cómo lo hacen eso? Por ahora vía telefónica, por ahora vía WhatsApp o vía Telegram. También están usando estos recursos, pero no es la mejor forma de sistematizar sus procesos. He hecho 3 preguntas claves que a mí me van a permitir tener una percepción de cómo es que funciona la empresa, partiendo de esa premisa. Primero he preguntado qué cosa vende, qué tipo de productos vende, cómo realiza sus ventas. Y ya sé que hay, en el caso de la pastelería, que efectivamente lo realiza pues vía telefónica, ¿no? El cliente le dice, mira, quiero esa torta, quiero que tenga este diseño, prepárala para tal fecha.
y lo hace pues de repente vía WhatsApp o vía teléfono, y luego el cliente pues hace el pago de repente del 50% del valor de la torta, y luego el cliente incluso podría recoger la torta en la panadería, o quizás de repente la panadería hace el envío a domicilio. Entonces, todas esas cositas yo tengo que conocer, porque en función a eso yo voy a plantear la solución. Entonces yo le diría, mira, acá tengo una situación interesante. Y acá también voy a la respuesta que dio, me parece, Jonathan, y creo que también lo dijo Julio, ¿no? Ver si es que hay más sedes. Oye, ¿y cuántas sedes tienen ustedes? ¿Cuántos locales tienen? ¿Una sola panadería? ¿Solamente hay una panadería en San Martín de Porres? No, existe otra en el RIMAC. O no, solamente ahora estamos en un distrito. O no, sí, miren, en el mismo distrito tenemos 3 panaderías en diferentes avenidas principales dentro de ese distrito. Es decir, manejan sucursales. Interesante. ¿Por qué tengo que saber toda esta información, profesor? Básicamente, y aquí va mi respuesta, lo siguiente. Yo diría, muy bien, principalmente, si la panadería, escucha bien, si la panadería solamente vende panes y productos de primera necesidad, como quizás leche, azúcar, arroz, etcétera, y no vendiera, escúchame bien, no vendiera tortas, yo le diría suficiente con un software de escritorio. Suficiente. ¿Por qué? Porque si la venta lo hacen presencial, el cliente va hasta la panadería, va a caja, pide su pan, hace el pago y luego se va con el voucher, ¿no? Con el tiquecito a mostrador, y en el mostrador le vende. Entonces, obviamente van a utilizar un computador, van a utilizar ahí una máquina porque, en misma caja, y eso puede ser tranquilamente un software de escritorio. ¿Para qué voy a implementarle una aplicación web en esa casuística, en este caso que estoy planteando? Pero si veo que la panadería también vende, ¿no? Por ejemplo, estas tortas, y lo hace ahora vía telefónica, entonces yo ahí sí recomendaría tener una sección, un módulo vía web, dado que podría tener una página web donde la panadería ofrezca vía web una galería de todos los modelos o diseños de torta que ellos comercializan, venden, inclusive algunos diseños donde el cliente pueda ingresar vía web, ¿no? Y registrarse y solicitar su pedido. Mira, quiero 2 tortas, quiero una torta matrimonial, una torta para bautizo de tal tamaño, en fin, ¿no? Elige pues el modelo que está, agrega su carrito, que inclusive haga su propio pago, ¿no? Vía web, ¿no? Le salga de repente las opciones o la pasarela de pago, ¿no? Se va a pagar con Visa, no sé, con Mastercard, etcétera. Y inclusive que el cliente indique, por ejemplo, en la página web si es que lo va a recoger en la panadería, en la sucursal, o desea que se le entregue a domicilio. Y tengo que preguntar a la empresa cómo manejan el tema de entrega, ¿no? Si es que eso tiene un costo adicional. De repente, la casuística del análisis empresarial me dice Castañeda, pero lo que pasa es que si el pedido es dentro del mismo distrito, no tiene costo alguno, es de cortesía. Pero si estamos hablando de que la panadería está en San Martín de Porres y hay que llevarlo, no sé, al INSE, sí, pues eso ya tiene un costo, ¿no? Hay que pagar el delivery, no sé, tiene un recargo de 10 soles, 5 soles, en fin. Entonces, tengo que ver cómo es que funciona la empresa y tengo que saber cómo es que llevan a cabo sus actividades comerciales para, en función a eso, yo poder presentar tentativamente la alternativa de solución de cómo llevaría este proceso de negocio a la parte virtual, ¿no? Entonces, de repente una opción sería que la venta de tortas sí sea mediante el aplicativo web, pero lo que es la venta de pan, la venta no sé, de otros productos, que quizás se haga de todo eso en el proceso de esos procesos en un software de escritorio. Y también yo podría implementar vía web, quizás el proceso de consulta o generación de reportes, porque como en todo negocio, el gerente va a querer obviamente tener reportes consolidados. Yo como gerente yo como analista tengo que preguntarle al gerente, señor gerente, ¿y qué tipo de reportes se espera del sistema? ¿O qué tipo de información usted quisiera visualizar? Entonces me dice, mira Castañeda, yo quiero ver que cuando yo acceda al aplicativo pueda ver mis ventas de forma mensual o de forma semanal o mis ventas de forma diaria, donde yo ingrese y diga de la semana, lunes, miércoles y viernes, y me dé en un gráfico estadístico. Quiero ver, ¿no?, cómo van mis ventas por producto. De repente selecciono la opción de pan y que me diga, mira, este es el pan que se ha vendido más en toda la semana o el día de hoy, ¿no? 28 de enero. He vendido más, ¿qué cosa? Pan ciabatta, pan francés, pan espiga, etc.
y de esa manera digo, ah, mira, hay una cierta aceptación, estoy haciendo análisis de datos, existe cierta aceptación de este tipo de panes en el distrito, o sea, hay cierta aceptación por parte de mis clientes, o sea, están consumiendo más pan francés, por ejemplo, podría ser un indicador de análisis interesante, ¿no? Entonces, obviamente, en ese sentido, pues, podría yo tener, digamos, esa alternativa, ¿no? Que quizás se maneje el proceso de consulta y emisión de reportes, quizás vía web, ¿no? Entonces, la propuesta al final, ¿qué sería, profesor? Una aplicación multiplataforma. Tendría software de escritorio para el proceso de ventas y el proceso de repente de lo que es la comercialización de tortas, sí, mediante un módulo web, inclusive lo que son consultas, inclusive lo que son reportes, que también se haga vía web. Entonces tendría ahí dos módulos, ¿no? Eso va a depender claramente del proceso de negocio, de la actividad comercial, de qué cosa es lo que comercializa, qué tipo de productos. Si me dicen, no, Castañeda solamente venden pan y algunos productos, no hay torta, no tienen área de pastelería, no tienen nada de eso, solamente venden pan y algunos productos básicos, como por ejemplo arroz, leche, café, etcétera, ¿no? Ah, ok. Y yo le preguntaría, ¿y ustedes en algún momento quieren hacer el servicio de delivery, dado el contexto ahora de la pandemia, ¿no? Que está muy de moda, que muchos comercios incluso se han reinventado y han incorporado el proceso de delivery. Entonces, ¿tienen ustedes intención de eso? De repente el gerente me dice, sí, nos queremos reinventar, porque si ahora la venta de pan y esto se hacía presencial, pues ahora también nosotros de repente quisiéramos llevarlo a domicilio. Si es esa la intención, entonces yo le diría, sí, háganlo vía web. Si me dicen, no, la venta siempre va a ser presencial, no tenemos presupuesto para implementar motorizados ni hacer el proceso de delivery, entonces, ok, suficiente con un software de escritorio, ¿para qué más? ¿Se entiende? Entonces, todo va a estar en función del proceso de negocio, todo va a estar en función de la actividad comercial, qué cosa es lo que vende, qué cosa es lo que comercializa la empresa, y en función a eso yo puedo canalizar y determinar si le recomiendo una solución de tipo escritorio o quizás una solución tipo web o quizás una aplicación multiplataforma, donde ciertos procesos sean vía escritorio y ciertos procesos sean vía web. Esa sería un poco digamos, la solución o la alternativa. Una vez planificado eso, ya recién pasaré pues a los prototipos, al análisis, a los formularios, al diseño de cómo es que ya finalmente voy a presentar mis prototipos para que el gerente lo revise, lo apruebe, lo valide y ya luego pasar a la fase de desarrollo, ¿no? A la fase de programación. Eso debería ser lo normal en todo proceso de sistematización. Muy bien. Descripción de lo que es, en este caso, la necesidad del negocio. La definición de la necesidad del negocio, dice, es con frecuencia el paso más crítico dentro de cualquier esfuerzo del análisis de negocio. La necesidad de negocio define el problema para el cual el analista de negocio está tratando de buscar una solución. La forma en la que la necesidad del negocio es definida, atención, determina, y lo voy a subrayar, determina cuál es la alternativa de solución que vamos a considerar, que vamos a plantear a la gerencia, a la administración de esa empresa. Entonces, todo va a estar en función, repito, en el análisis que nosotros hagamos de la empresa. Hay que conocer cuál es su necesidad, identificar cuáles son sus procesos, ver qué es lo que realmente ellos necesitan, qué es lo que ellos quieren, y de esa manera, bajo tu experiencia, bajo tu análisis que tú realices, vas a poder proponer la mejor alternativa de solución que tú como especialista consideres. ¿Ok? Muy bien. Para eso es fundamental, jóvenes, que ustedes consulten constantemente a los stakeholders. Y para eso ustedes tienen que saber a qué stakeholder, con qué empleado, con qué empleado que trabaje dentro de la empresa se van a reunir. O sea, no es porque, ya yo voy a sistematizar, profesor, de repente, pues no sé, a ver, pongo un ejemplo, no sé, es de repente una ferretería, ¿ya? ¿Y qué vas a sistematizar? El proceso de ventas, ¿ok? Y en la ferretería, ¿quiénes están como empleados? Ya está el que matiza, el que hace la pintura,
está el que se encarga pues del almacén de los productos, está el vendedor y está pues, también, por ejemplo, el vigilante. Ya hago el ejemplo un poco así, ¿no? Entonces, y como es un sistema que tiene que ver con el tema del almacén, yo no le voy a preguntar al joven que matiza la pintura, oiga, joven, ¿cómo realiza el proceso de almacén? ¿Entiendes? El almacenamiento de sus productos. No, porque obviamente él no tiene nada que ver con el proceso del control de almacén. Él básicamente se dedica a sacar el color de las pinturas. Es un matizador. ¿Se entiende un poco el ejemplo? Entonces, significa que hay que saber identificar también a quiénes son los empleados o quiénes son los stakeholders que están involucrados con ese proceso y que trabajan directamente en esa área para poder a ellos consultar cualquier información o cualquier detalle que de repente no tenemos conocimiento nosotros del proceso de negocio como tal. Y qué mejor que ese stakeholder que nos aclare el panorama y nos diga, esto funciona de esta manera, manejamos ciertos documentos. Almacén, sí, pues nosotros manejamos un Cardex. ¿Qué es un Cardex? Tienes que saber qué es un Cardex. ¿Y qué tipo de información manejan en el Cardex? ¿Qué tipo de datos registran? También trabajamos con la factura, bueno, como somos almacén, cada vez que se hace una venta, lo que nosotros recibimos es la orden de pedido. Ajá, muy bien, documento clave, orden de pedido. ¿Dónde está esa orden de pedido? ¿Puedes mostrármela? Quiero ver qué datos manejan ustedes ahí. ¿Qué tipo de información registran en los pedidos, en las órdenes de pedido? Oye, encargado de almacén, oiga usted, gerente de almacén o jefe de almacén, ¿y cómo llevan el control de adquisiciones, ¿no? ¿Cómo generan ustedes, por ejemplo, una orden de compra, ¿no? Entonces se dirá, mira, lo que pasa es que nosotros hacemos un control de inventario de los productos. Hacemos el inventario de repente de forma mensual o generalmente es mensual, y llenamos el siguiente reporte. Este es el documento. ¿Cuál es ese documento? ¿Dónde está ese reporte? ¿Dónde llevan el control del inventario? ¿En qué documento registran esa información? Necesito ver ese documento. Porque quizás ahí yo puedo encontrar datos que para mí sean interesantes o importantes al momento de llevar a cabo el proceso de sistematización. Ok, ¿y qué hacen luego con ese reporte? Pues lo llevamos de repente al área de logística para que ellos tengan conocimiento de qué productos hay, cuáles son las existencias y aquellos productos que están por debajo de las 10 unidades o 20 unidades, significa que tenemos un stock bajo en almacén y frente a ello se genera pues una orden de compra, ¿no? Frente a ello se solicita la orden de compra, eso lo hace el área de logística, ¿no? Contacta a los proveedores y ya sigue otro proceso. Entonces, todo eso tenemos que nosotros saber. Por eso que cuando uno hace un sistema no es fácil. Para hacer un sistema tenemos que tener claro la información, hay que hacer levantamiento de información, hay que hacer análisis empresarial, hay que identificar cuáles son los procesos de negocio a sistematizar, hay que ver qué tipo de documentos, qué documentación manejan dentro de dicho proceso, qué tipo de datos, tengo que reunirme con los stakeholders, tengo que reunirme con los jefes de área o con la persona directa que trabaja en el proceso para poder entender un poco más acerca del mismo y poder finalmente entender y tener una percepción completa de la problemática y en función a eso poder plantear una solución, una alternativa de solución o alternativas en plural o alternativas de solución para que finalmente el gerente diga, ajá, interesante, tengo la alternativa A, tengo la alternativa B, tengo la alternativa C. Y de acuerdo a ello, él finalmente decida qué cosa es lo que quiere como solución que nosotros implementemos. Una vez que él elija, ok, entonces ahora sí continuemos con el proceso, ¿no? Muy bien. Asimismo también debemos de plantear cuál va a ser básicamente el enfoque también, ¿no? Porque todo esto me va a permitir llevar al enfoque de la solución, que dicho enfoque finalmente también tiene que ser sometido a una evaluación, ¿no? Para ver si es o no la solución viable o la más óptima para la empresa, ¿no? Buenas noches, mi estimado Pascual, ¿qué tal? Están conectando, ok. Entonces, naturalmente, pues en este proceso también hay ciertas entradas, ¿no? Que se van a tener que realizar, ¿no? Teniendo en claro, obviamente, nuevamente los requerimientos, teniendo en claro cuál es el objetivo del negocio, cuál es el objetivo de la empresa, cuáles son sus metas, definir pues la necesidad del mismo para poder tener claro cuál es la necesidad final que tiene la empresa, la pyme o la MIPE, la cual va a ser objeto de estudio, la cual va a ser objeto de análisis, ¿no?
Y finalmente, pues se ejecutarán algunas tareas, ¿no? Que se van a usar en la salida final como la propuesta, que es básicamente al final tener pues la planificación del enfoque del análisis del negocio, ¿no? Así como también tener claro cuál es el análisis de los stakeholders que tenemos que hacer también, preparar la licitación. No sé si ustedes han escuchado eso. La licitación es un documento formal donde uno plantea, especifica cuáles son los requerimientos del usuario. Es un documento que se utiliza mucho en la etapa de análisis. Luego tendremos que realizar también la actividad de la licitación propiamente dicho, hacer de la evaluación de las mismas, ¿no? Definir el enfoque, ¿no? Para tener claro cuál va a ser el alcance de la solución. ¿Por qué no diseñar el caso del negocio? Y ahí tú eres libre de ver de qué manera lo representas, quizás a través de un diagrama, de algún modelo. Y una vez que tú has elaborado tu licitación de requerimientos, ¿no? Tendrás que hacer una priorización de los requerimientos, porque requerimientos funcionales del sistema pueden haber muchos, pero hay que priorizar. Oye, de estos 10 requerimientos que me ha dado el usuario o que yo he identificado del usuario, pregunto, ¿cuáles son requerimientos funcionales y cuáles son requerimientos no funcionales? Eso lo vas a tener que determinar tú como especialista. Ok, profesor, ya lo tengo claro. De las 10 cosas que quiere el usuario, 3 son requerimientos no funcionales que tienen que ver con especificaciones técnicas, que tienen que ver con el servidor, que tienen que ver con el tema del almacenamiento, etcétera. Y de repente las otras 7 sí son netamente requerimientos funcionales. Ok, perfecto. Y la pregunta es, de esos 7 requerimientos funcionales, ¿cuál es prioridad? ¿O cuáles son prioritarios? ¿O cuál es la priorización que tiene el cliente de esos 7 requerimientos funcionales que te dicen, mira Pascual, mira Julio, de estos 7 me interesa ya para ayer, como se dice, que funcione el requerimiento 1 y 2. El requerimiento 3, 5, 7 todavía podemos esperar, pero esto es lo indispensable, esto es lo que necesitamos ya que se implemente. ¿Estamos? Y me dice Diana, ¿para qué? No es licitación, es elicitación. La elicitación es básicamente un documento que se realiza para poder formalizar los requerimientos. Hay que especificarlos en ese documento. Ahí uno plantea pues todos los requerimientos que el usuario, necesita, ¿no? Que nosotros automaticemos o sistematicemos. Es un documento, tiene una estructura. Haz cuenta como un trabajo de investigación, un poquito para que me entiendas que tiene un índice, ¿no? Que tiene ciertos puntos, igualito. Muchas veces algunos especialistas elaboran su propio formato de licitación, pero también hay en internet algunos autores proponen algunos formatos que te dicen, mira, trabájalo de esta manera, mira, te recomendamos que tus especificaciones, tus requerimientos del sistema, lo plasmes de esta manera. Entonces, sí, es importante que el analista tenga todos los requerimientos, no aquí, sino por escrito, y eso pues lo va a hacer a través del documento del proceso de licitación de requerimientos. Muy bien, entonces, un asunto identificado, dice, dentro de la organización, tal como la queja quizás de un cliente, una pérdida de ingresos o quizás una oportunidad nueva de mercado, habitualmente activa la evaluación de una necesidad de negocio. Es común, dice, que las organizaciones actúen para resolver el tema sin investigar la necesidad del negocio fundamental de ese problema. Definitivamente, el analista de negocio debería cuestionar los supuestos y las limitaciones que en general están, dice, sepultados en la declaración del problema, para asegurar que el problema correcto se esté resolviendo y que la variedad más amplia posible de soluciones, de alternativas, estén siendo consideradas. Es decir, en otras palabras, lo que tenemos aquí que tener claro es básicamente que la persona que va a llevar a cabo el análisis del negocio tiene que saber identificar los procesos de negocio, tiene que saber identificar cuáles son las necesidades realmente que tiene la empresa, y eso lo va a lograr simple y llanamente con hacer un adecuado levantamiento de información. ¿Dónde va a plasmar estos requerimientos? En el documento que se llama licitación de requerimientos. Para de esa manera, él como especialista va a tener que cuestionar, ¿no? Oye, ¿y por qué el proceso antes lo hacían de esta manera? ¿Y por qué no lo hacen de otra manera? Entonces él va a tener que también hacer ahí un poco de autocrítica para de esa manera tener una mejor perspectiva del negocio
y plantear la mejor alternativa de solución. Las necesidades nuevas que existan dentro del negocio pueden ser generadas de distintas formas, de distintas maneras. Acá nos da alguna recomendación, ¿no? Nos dice de arriba hacia abajo, la necesidad de alcanzar pues una meta estratégica. Puede ser de abajo hacia arriba, es decir, un problema con el estado actual de un proceso o la función de un sistema. De gerencia media, es decir, cuando interviene pues el gerente donde te dice, mira, necesito cierta información adicional para poder tomar ciertas decisiones que básicamente debe desempeñar pues las funciones adicionales para alcanzar los objetivos de negocio. Y también hay otra forma que es a través de los factores externos, que pueden ser incluso derivados, ¿no?, de la demanda por parte del cliente o inclusive por parte de la competencia. Entonces acá hay un tema interesante, ¿no? Porque acá también, jóvenes, quiero ser muy claros con ustedes, que a veces cuando uno dice, sí, vamos a implementar un sistema de información, profesor, o profesor me llamó a otra empresa y me han dicho que necesitan un sistema de información, ¿no? Entonces yo le digo, oye, una consulta, sí, y la empresa te ha pedido, ¿es un sistema transaccional o te ha pedido quizás un sistema de repente que tiene que ver con analítica de datos? O te han pedido un sistema de repente OLAP. Entonces, a veces el especialista se queda, ¿no?, como si nunca escuchó de soluciones OLAP. Entonces, a veces, profesor, ¿cómo que un sistema OLTP? ¿O cómo que un sistema OLAP? No sé, me dijeron un sistema de información, pero... Y a veces se queda pensando, ¿no? Entonces, la pregunta es ¿por qué? Porque a veces no siempre las empresas necesitan íntegramente sistemas transaccionales. Los sistemas transaccionales sirven para hacer recolección de datos, ¿no? Son sistemas que permiten hacer la recolección de información, ¿no? Obviamente, pues, necesitan automatizar o sistematizar ciertos procesos. Pero si de repente, no sé, lo llaman a Pascual o se contactan con Julio Pérez o con Diana Giraldo, con Carlos Valdera o con Aldo y dicen, mira, Carlos, yo necesito un sistema que me permita, yo quiero analizar cuál ha sido el producto de mayor demanda en los últimos 5 años, ya en el tiempo, quiero analizar cuál ha sido el producto de mayor demanda, y quiero también saber digamos, cuál ha sido el cliente, cuáles son los clientes que han sido más rentables en el tiempo, y quiero saber también qué productos ha comprado, y quiero saber quién es el empleado que de repente me ha sido más productivo, por así decirlo, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de quizás tengo que hacer analítica de datos, quizás tengo que hacer análisis descriptivo, ¿estamos? Entonces ya la cosa no es que necesitan un sistema transaccional, no necesitan un sistema OLTP, sino lo que necesitan quizás ahí es una solución, por ejemplo, de business intelligence, una solución de inteligencia de negocio. Entonces tú ahí lo primero que piensas, ok, tú lo que quieres es una analítica de datos, sí, quiero hacer un análisis de información, quiero saber cuál es el producto de mayor demanda, quiero saber cuál ha sido el producto, o cuál es el producto que me es más rentable, menos rentable, etcétera. Y van a salir una serie de requerimientos. Pero hay que saber analizar los requerimientos para poder plantear la mejor alternativa de solución. Si quizás estos requerimientos son más que todo descriptivos y es para hacer análisis de información, cuidado, no necesariamente necesitan un sistema transaccional. Quizás lo que necesitan es un sistema de business intelligence, una solución de inteligencia de negocio. Entonces ya ahí tú estarás pensando inmediatamente que tienes que implementar un data mart o que tienes que implementar un Cubo Lab, que vas a tener que crear dashboard, que también es parte de lo que son interfaces, ¿no? Y cómo vas a generar ese tablero de control de reportes, qué tipo de reportes necesitan. Toda esa información lo tienes que tener claro, ¿no? Entonces, si ya tú has identificado que los requerimientos no son o no tienen nada que ver con el proceso de automatización, sino tiene que ver con analítica de datos, entonces ahí, jóvenes, estamos hablando de otra alternativa de solución, ¿no? Y en ese sentido, pues hay que tener claro ese tema, porque básicamente si quieren hacer analítica de datos, inmediatamente yo digo, un ratito, ¿y de dónde voy a sacar esta información? Porque si quieren hacer analítica de datos, tienen que tener un database, o sea, tienen que tener ellos ya data histórica, tienen que tener datos históricos almacenados, tendrán una base de datos transaccional, supongo, ¿no? Y te dice el gerente de la empresa, no, todo lo manejamos en Excel, no existe base de datos transaccional. O sea, todo es hojas de cálculo y la información está aquí. Pero de esta información queremos hacer analítica de datos.
bueno, tendrás que quizás hacer pues todo un proceso tendrás que hacer todo el proceso de análisis, implementar tu modelo de identidad-relación, hacer tu análisis de tu modelo relacional, aplicar seguramente tu proceso de normalización para poder plantear cuál va a ser ese nuevo database y a través del proceso de ETL, ustedes han llevado seguramente soluciones SOLAP, hacer lo que se llama la carga de datos masiva, ¿no? Quizás ahí de repente utilizas Data Tools, ¿no?, como herramienta, y este es todo el proceso de ETL, de migración, ¿no?, de las hojas de cálculo de Excel a la base de datos transaccional, ¿no? Si es que no existe en la empresa, pues le tendrás que crear. Y recién de esa base de datos transaccional, aplicarás pues la metodología de Kimball, ¿no?, seguramente para poder identificar pues en función a los requerimientos, en función a las preguntas de negocio, según el tipo de información que el gerente quiera o los gerentes de área quieran, según el tipo de análisis de información que ellos quieran hacer, tú tendrás pues que identificar, ¿no?, cuáles van a ser las dimensiones, cuáles van a ser las métricas, ¿no?, las FAQ, etc. Harás tu modelo bus matriz, seguramente para determinar si vas a aplicar tu modelo estrella o copo de nieve, no sé, y plantees tu modelo dimensional, ¿no? ¿No? Profesor, mi datamar me salió modelo estrella, ok. O profesor, mi datamar me sale medio copo de nieve, ¿no? No tengo una FAQ, tengo 2, 3 FAQ. Entonces ya, pues la cosa va por otro lado, ¿no? Tú tienes que ver cómo vas a implementar ese modelo dimensional para finalmente crear el datamar, ¿no? Y bueno, ya eso también tienes que tener en cuenta al momento de presentar una propuesta de solución, ¿no? Todo está en función, repito, del análisis empresarial que ustedes tengan que realizar. Por eso es importante conocer la empresa, es importante identificar cuáles son, primero, cuál es su actividad comercial, ¿no? Qué cosa es lo que vende, qué cosa comercializa. Y dos, ¿no?, conocer su estructura jerárquica organizacional, cuáles son las áreas, ¿no?, que conforman esa empresa, cuáles son. ¿Por qué es importante? Para ver pues, cuál es el área que tiene deficiencias o que tiene problemas, ¿no? ¿Es el área de ventas, el área de logística? Ok, bien. ¿Y qué tipo de necesidades tienen? ¿Qué tipo de inconvenientes, ¿no?, con respecto a qué proceso? Porque en un área vas a encontrar más de un proceso de negocio a mejorar, a automatizar o a sistematizar. Y ya tú luego sigues, pues, ¿no?, el proceso pues, de análisis que corresponde para poder entender y comprender correctamente el proceso de negocio y no quede pues nada vacío, ¿no? Bien, jóvenes, estamos creo ya con el tiempo, creo que sí. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta por parte de ustedes. ¿Preguntas? ¿Questions? ¿No questions? Aldo, Ninguna, profe. Ninguna. Ojalá. Diana, ¿estamos claros? Julio, ¿sí? Bien. Sí, claro. Claro como el agua. Ok. Bien, entonces, este tema es importante y creo yo que ustedes, cuando tengan la oportunidad de sistematizar, valga la redundancia, un sistema un poco más real, hagan eso, hagan análisis empresarial, entiendan bien los procesos de negocio, porque si no entendemos lo que el usuario quiere, si no entendemos bien los requerimientos del usuario, puede que cometamos el error de elaborar diseños o modelos en el proceso de diseño incompletos. Y al final eso va a ser un dolor de cabeza cuando pasemos luego al proceso de implementación, de desarrollo de un sistema, ¿no? Entonces, yo siempre digo, ¿no?, antes de hacer un sistema, primero haz tu análisis, prepara tus interfaces, ¿no?, preséntalo a la gerencia, haz el proceso de evaluación, somételo a evaluación para obtener la opinión final del cliente, ¿no? Y al final lo que buscamos tener clientes, usuarios satisfechos. Eso es lo que esperamos de toda solución informática. Bien, jóvenes, estamos ya con el tiempo. Vamos a dar ya por finalizada la clase del día de hoy. Por favor, no se olviden de sus actividades. Tienen 2 foros, tienen 2 tareas. Les vuelvo a señalar las mismas que finalizan el día domingo. Su entrega en la plataforma del aula virtual hasta las 23:55. Bien, jóvenes, entonces me despido. Gracias por su atención y los dejo. Ya está por acá el docente Charles Damasca. ¿Cómo está, profesor? Buenas noches. Colega, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Creo que estamos en el tiempo, no me estoy pasando ni un minuto más, ¿ya? No te preocupes, estamos de acuerdo. Bien, muy bien. Bien, señores, nos vemos, que tengan una excelente noche. Los dejo con el docente Charles para que continúen su actividad de aprendizaje. Nos vemos. Nos vemos, profe. Chao. Nueva, profe. Chao.